¿Empezamos? Arrancamos. Dios te bendiga. Bueno, estamos acá todos nerviosos, ¿no? Empezando un nuevo programa de Los Más Que Vencedores, con esto nuevo de transmisión en vivo. Estamos muy contentos, muy nerviosos de poder volver con el programa. Hacía algunas fechas, ¿no? Por toda esta problemática, estábamos fuera del aire, pero estamos contentos de volver a compartir. Ténganos paciencia, o por lo menos mi Javi ya salió en algunas transmisiones. Yo la primera vez estoy re nervioso pero bueno, lo hacemos con todo para el Señor, ¿no? Amén, que el Señor nos bendiga. Muy buenas noches. La verdad, contentos de poder volver con el programa radial, ahora televisivo, no sé cómo es. A mí me gustaba decir Más Que Vencedores Radio, ahora Más Que Vencedores TV, pero poder realmente estar en comunión con los hermanos, que podamos estar todos juntos compartiendo la palabra. Venga para acá, Moreno, espere. Sí, me lo corta medio. Estamos complicados de entrar los dos, ¿no? Pero bueno, los hermanos sabrán entender. Es chico el celular, me parece, somos anchos nosotros, pero le damos gracias al Señor por este tiempo que bueno, a pesar de las vicisitudes, la iglesia no se detiene, las actividades de la iglesia no se detienen y hoy podemos volver a los programas radiales, a los Más Que Vencedores, a poder comunicarnos con los hermanos. Les contamos de paso qué es Los Más Que Vencedores. Los Más Que Vencedores es un grupo de hombres y mujeres, porque ha habido mujeres en Los Más Que Vencedores, de personas que han atravesado o que atraviesan situaciones de adicciones, y lo que hacemos es ministrar la palabra del Señor. Creemos porque lo hemos visto, que la solución a esta clase de problemática, a este flagelo, es la presencia de Dios en las vidas de las personas, como cualquier otro problema. Así que bueno, lo que hacemos es nos juntamos los días viernes, ahora por la pandemia estamos suspendidos, pero cuando volvamos vamos a volver los viernes a las 20 horas y bueno, nos juntamos, compartimos un tiempo juntos, nos ministramos, compartimos lo que pasa en la vida de cada uno y compartimos por sobre todas las cosas la palabra de Dios, conocemos al Señor, aprendemos lo que es la intimidad, aprendemos lo que es y conocer la presencia de Dios, la palabra de Dios. Así que bueno, eso es Los Más Que Vencedores. Le damos gracias al Señor por el grupo, ¿no? Porque ha decidido el Señor y ha puesto en el corazón del pastor abrir un grupo como este hace ya ¿cuántos años, Dani? Van a ser 4 ya. 4 años y puede ver uno la mano de Dios, ¿no? Las vidas restauradas, las familias restauradas. Así que bueno, le damos gracias al Señor por eso, por este tiempo, porque hay mucho más por delante. Amén, qué lindo el grupo, ¿no? Se extraña esta fecha que no estamos haciendo grupo, igual estamos, ¿no?, en comunión a través del WhatsApp, pero el estar ahí unido, compartiendo la palabra, se extraña, pero también es un tiempo lindo para cada uno buscar en intimidad, ¿no?, la presencia de Dios, todo eso que aprendimos en Los Vencedores, las herramientas, ¿no?, que estuvimos agarrando en Los Vencedores, ahora es tiempo de ponerla por práctica. Así que para comunicarte con nosotros, hacerlo a través de Facebook, que ya tenemos ahí algunos, a través de la aplicación del celular, enviando mensaje por la aplicación de la radio, y también puedes enviarnos mi número, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Al 11 70 27 23 16, 11 70 27 23 16. Que vamos a estar sorteando un libro, ¿no, Javi? Contalo Tenemos un regalito para los hermanos que se comuniquen con nosotros. El verdadero arrepentimiento de Charles Finney. Se los mostramos. Dani ya creo que lo publicó. Sí. El verdadero arrepentimiento. Así que un hermoso libro para aquellos que nos estén acompañando. A lo último en el programa vamos a estar regalándoselo a algún hermano. Quisiéramos tener para todos, pero bueno, uno solo se lo va a llevar. Pero bueno, lindo. Siempre nos gusta. Somos medio regalones, lo que sea. Sí, nos gusta agasajar a los hermanos, ¿no?, que nos acompañan en cada programa, están ahí del otro lado, un poco regalarle, devolverle un poco el apoyo del otro lado. Así que comenzamos con el programa de hoy. Sí, les recordamos a la gente todos los programas radiales que han vuelto esta semana. El día lunes, ayer estuvieron Javi Vivero con Discípulos de Cristo y nuestro hermano Maxi Roja, que hizo operador de todo, hizo ayer. Bueno, los días martes, 20 horas, también estamos con Dani haciendo Más Que Vencedores. Los días miércoles a las 20 horas tenemos el culto. Los días jueves está Jóvenes con Propósitos con nuestro hermano Manuel Farías y con Nadia. Y los días viernes está a las 20 horas el cuento Aposento Alto con el pastor y la pastora. Y a las 21 horas se viene Mate y Debate, un programa
que nació en el corazón del pastor para los hombres que puedan estar acompañándonos, que va a estar la verdad muy lindo. Van a ser temas que a veces charlamos en casa o que sale la conversación con los hermanos, temas de actualidad, pero que tienen que ver con la vida de un hijo de Dios, con la vida del pueblo de Dios. Así que bueno, vamos a estar el día viernes a las 21 horas dando comienzo a este nuevo programa de la grilla de la programación de la iglesia, que es Mate y Debate. Yo no tomo mate, pero voy a venir igual. Qué lindo, ¿no? Tantos programas para estar ahí compartiendo en este tiempo de cuarentena que nos toca estar todos en casa, así que ahí tenés para compartir con los hermanos. Vamos a esperar ese programa, ¿no? Mate y Debate. Mate y Debate, no, mire usted. Pero bueno, contarle a los hermanos también, porque bueno, en este tiempo también que no están viniendo a la iglesia, contarle que la iglesia está ensanchando las estacas, que está creciendo, que ya se cayó la pared, tiraron la pared los hermanos, sacaron la vieja plataforma, que la iglesia está ampliándose en este tiempo en el espacio físico, pero plenamente convencidos que también se va a ampliar en lo espiritual. Así que bueno, preparándonos para todo lo que viene, contarle a los hermanos que cuando se levante la cuarentena, cuando podamos volver a la iglesia, a las reuniones, se van a encontrar con una iglesia totalmente renovada para la gloria de Dios. Amén. Bueno, vamos a comenzar con el tema. Antes teníamos pausa. Sí, Antes decíamos, vamos a un tema, pero ahora ya no. Vamos a meterle. Bueno, hoy vamos a contar un poco, estudiamos un poco la vida del apóstol Pedro, Petra, Piedra, Simón. Es algo que puso el Señor en el corazón, en mi corazón, lo estaba yo estudiando, me gusta Pedro, siempre lo quise estudiar en este tiempo de cuarentena, digo, bueno, me lo voy a hacer. Y después se me ocurrió, le digo, Javi, ¿qué te parece si lo compartimos en la radio? Y bueno, Javi se reenganchó y vamos a hacer así, vamos a seguir estudiando personajes bíblicos, ¿no? A ver. Armando el perfil y bueno, más o menos es lo que armé y lo que vamos a compartir. Dice, yo me siento muy identificado con el perfil de Pedro, con su carácter, reacciones, pasiones, actitudes, discernimiento y sensibilidad. Me encanta con el amor que Jesús lo instruía, exhortaba, discipulaba a Pedro. Era bastante cabeza de piedra, ¿no? Era bastante piedra. Y bueno, yo por eso me siento muy identificado, ¿no? Lo tenía ahí a Jesús y cómo lo hacía renegar, pero Jesús le enseñaba de tal manera que con el amor que solo él le podía dar. Y hablaba fuerte a veces, ¿eh? Hasta le dijo, salí de acá, Satanás, en algún momento, ¿no? Siempre tenemos algún personaje bíblico con el cual nos identificamos más o con el cual tenemos cierto feeling o sensibilidad porque toca alguna fibra en nuestra vida. El pastor siempre dice que bueno, para él es David, yo siempre digo que para mí es Mateo, y Pedro es un personaje muy particular en el Nuevo Testamento. Es el segundo nombre más mencionado después del nombre de Cristo. Después de Jesús es el nombre que más se menciona en el Nuevo Testamento. Es con la persona con quien más interactúa Jesús a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Es la persona con la que más habla, a la que más reta, es la persona a la que más le hace preguntas, a quien más le responde. Es un personaje realmente central dentro del Nuevo Testamento. Leíamos también, compartía con Dani también el otro día, dentro de los 12 primeros capítulos del libro de Hechos, es el personaje prácticamente central. Pedro, en el nacimiento de la iglesia, en el comienzo de la iglesia de Cristo, Pedro es una de las grandes columnas de la iglesia de Jesucristo, de todo este mover, de haber conocido a Cristo y de difundir el Evangelio. Así que es un personaje para estudiar, para tener en cuenta, para verse reflejado, para aprender. De lo que puede hacer Jesús, ¿no? Con una persona, con un pescador, como le dice la palabra, un vulgo que no tenía palabra ni nada, pero en las manos del Señor y dejándose, ¿no?, guiar y moldear por el Señor, lo que Dios puede hacer. Y ahora vamos a compartir con todo este estudio que vamos a hacer y seguramente te vas a sentir reflejado en algún punto de Pedro. Creo que todos tenemos un poquito de Pedro. Un costado de Pedro todos guardamos, sí, en nuestro llamado tal vez, porque cada uno estaba en sus cosas. No se olviden que Pedro estaba en plena actividad, estaba ocupándose de la pesca, y pasó Cristo y lo llamó y le dijo que lo iba a transformar en pescadores de hombres. Ya el primer llamado le avisó a Pedro que Cristo, como dice Dani,
iba a transformar su vida, ya iba a dejar de ser aquel pescador de peces o lo que era su vida secular. Después de conocer a Cristo se iba a transformar en lo mismo, sus mismas habilidades, las mismas características. Lo que era Pedro no iba a cambiar, pero iba a ser para el reino de Dios. Dijo, vení que te voy a transformar, pero en pescador de hombres, ¿no? Por eso también debe ser que es un personaje tan central dentro de los primeros tiempos o el nacimiento de la Iglesia de Cristo. Amén. Vamos a compartir un poquito el perfil del Pedro. Era impulsivo. ¿Alguien es impulsivo? Por lo menos yo. Ansioso. Yo era ansioso, o soy ansioso todavía. Pero tenía una gran sensibilidad también, ¿no? Y buenas acciones. Tenía buenas acciones y a veces yo medito en esto que no fueron las mejores, pero eran buenas, ¿no? Como en el momento que se aparece el soldado Malco, ¿no? Que le corta la oreja. Era una buena acción que estaba haciendo, por lo menos, ¿no? Visto por el mundo, estoy defendiendo a mi amigo, que lo vienen a arrestar. Pedro estaba como poniendo el pecho por su amigo en ese momento, pero no era así el asunto, ¿no? Que Jesús le estaba enseñando. Jesús le estaba enseñando el amor al prójimo y lo demás, y Pedro en ese momento impulsivo, ¿no? Sacó su lado carnal, pero yo creo que lo hacía porque amaba a su amigo, amaba a Jesús y lo quería defender. Estaba mal, sí, estaba mal, pero quería hacer algo bueno, ¿no? También tenía muchas contradicciones, dice, caminó en el agua, pero dudó también. Esto lo vemos en Mateo 14:29, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Cuántas veces en nuestra vida Dios ha hecho cosas sobrenaturales, ¿no? Como si fuera que caminamos sobre las aguas, sobrenaturales, y de repente vino la prueba, vino la lucha, como dicen, ¿no? La tormenta, la lluvia, empezamos a ver y cómo se nos fue apagando la fe, ¿no? Es un ejemplo acá con Pedro, ¿no? Que estaba al frente del Señor, estaba viendo lo sobrenatural, estaba caminando sobre las aguas, pero miró para otro lado, lo que muchas veces hacemos lamentablemente los cristianos, y eso produce que se apague la fe y nos comencemos a hundir, ¿no? A caer. Pero qué bueno que Jesús en su gran amor, ¿no? Le extiende su mano, ¿no? Hombre de poca fe, le dice, ¿no? Cuánto trato que tenía el Señor con Pedro, ¿no? Ahí en esta palabra que comparte Dani, se ven las dos facetas, ¿no? La faceta de Simón, la faceta del viejo hombre y la faceta de Pedro. O sea, fue el primero también, vamos a ver la otra parte. Fue el que preguntó, todos dijeron, ¿es un fantasma? No, soy yo. El primero que salta de la barca es Pedro. Vamos a ver un lado positivo, pero el primero que salta de la barca es Pedro. Después, la duda, el mirar la tormenta, el quitar los ojos de Cristo, cosa que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, o que nos ha pasado, el quitar los ojos de Cristo, o ver poner nuestra vista en la circunstancia, hizo que se hundiera. A veces nos quedamos con que Pedro se hundió, pero también hay que rescatar que Pedro era Pedro porque también fue el primero en saltar de la barca. Se animó. Que Pedro tenía una relación muy especial. Compartíamos y mientras estudiábamos veíamos que los 12 apóstoles son presentados siempre en grupos, cada vez que son mencionados en la Biblia, y siempre Pedro está a la cabeza del primer grupo, el grupo de los íntimos, y habíamos anotado una serie de momentos íntimos que vivió Cristo, que no los vivió con los 12, que vivió con un grupo muy reducido, y siempre Pedro estuvo en esos grupos, siempre Pedro estuvo a la cabeza en la transfiguración. Dice que Pedro que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Se quería quedar ahí, a vivir. Claro, pero dice que Cristo les dijo, vengan conmigo, y Pedro fue el que se quería quedar a vivir ahí. En las señales antes del fin dice que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, tenía una relación especial, una suerte de intimidad más profunda que el resto de los 12, cuando la hija de Jairo dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y para último dice,
Jesús ora en Getsemaní, en el libro de Mateo, en el capítulo 26, dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, siempre era Jesús el que les decía, vengan conmigo. O sea, había un vínculo, una relación un poco más profunda, una relación de intimidad, una relación de llevarlos aparte, de llevarlos a situaciones especiales. Pero eso generó, no era pie para que Pedro no pudiera fallar. En este caso, Pedro saltó de la barca, impulsivo, tenía que ver con el carácter de Pedro. Sí. Ese carácter que tenía que conocer al Espíritu Santo para reencauzarse, para ser ese líder que nosotros vemos en los primeros 12 capítulos de Hechos. Por eso es tan importante que él tuvo una relación con Cristo, que dudó, que falló, que fue, que vino, que se equivocó muy feo, que fue restaurado por el Señor. Pero porque por sobre todas las cosas Pedro se reconocía. Pero nosotros tenemos eso, la materia prima. Cristo vio en Pedro para empezar a moldear un líder, un hombre de Dios, alguien que divulgara el Evangelio. Amén. Y siguiendo un poquito con otra parte de la historia en Pedro, en una ocasión, dice, no quería que Jesús le lave los pies, ¿no? Dice, no, ¿cómo me vas a lavar vos, maestro? ¿Cómo me vas a lavar los pies a mí? Y cuando entendió Jesús, cuando entiende Pedro lo que era el significado del lavamiento de los pies, esto lo vemos en Juan 13:9, dice, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, bañame completo, porque Dios le estaba explicando el significado que era el lavamiento de los pies, ¿no? En ese momento. Y cómo cambia, cómo esa actitud de repente no querer a lavarme completo, ¿no? Cuando Pedro tenía esa característica, le costaba mucho entender algunas cosas, necesitaba que el Señor se la explique. Y cuando la entendía se fascinaba y quería más, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces nos pasó a nosotros no entender algo, un trato del Señor con nuestra vida, algo íntimo, algo que vos decís, Señor, no entiendo esto? Y cuando Dios te da luz sobre ese problema, vos decís, gracias, Señor. No solamente quiero que trates conmigo en esta área, sino esto y esto. Quiero por completo que me laves, por completo, límpiame, ¿no? Un perfecto apasionado era. No, es un apasionado. Él, más allá de las cosas que él podía tener, ese ímpetu, ese impulso que tenía, esa pasión que tenía Pedro, era lo que llevaba, cuando uno pega el primer vistazo de las actitudes de Pedro, ve un hombre que se entrega a la causa del Evangelio con cuerpo y alma, pero con errores. Porque él se entrega con cuerpo y alma, pero con humanidad también. Necesitaba la guía del Espíritu Santo, que llegaría después del Pentecostés, ya vamos a llegar ahí, pero él cuando Jesús le dice, bueno, tengo que ir a Jerusalén, no vayas, cuando viene Malco, sabiendo que las Escrituras debían cumplirse, cuando vienen los soldados a buscarlo a Cristo, le corta la oreja a Malco, él era el primero en saltar de la barca, pero también fue el primero en entender que era el Hijo de Dios. También. Era el Hijo de Dios. Cuando dice, ¿no? Por revelación del Espíritu. ¿Quién tú crees qué dicen que soy? ¿Y ustedes qué creen? Y le dijo, el Hijo de Dios. Fue el único también. El único el primero en responder, el primero en llevarlo aparte y preguntarle a Jesús de las cosas que no entendía, no se quedaba con la duda. Él quería saber más, él quería entender. Lo llevaba aparte a Jesús y con esta parábola, ¿qué quisiste explicar? ¿Y qué quisiste decir? ¿Y a qué te referías? Y Cristo le explicaba, no tenía problema. Pero ese ímpetu, ese impulso, ese apasionamiento, lo llevaba también a veces a equivocarse. Había que reencauzarlo, había que darle forma, y esa forma solamente la da la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Otro de los momentos, Pedro y el Señor, cuando reconoció a Jesús, él estando en la barca, se arrojó. Esto lo vemos en Juan 21:7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó a la mar. Este es un momento hermoso, el cual también me identifico mucho. Se había equivocado Pedro, había negado a su amigo, al amor de su vida, a quien que, como decíamos recién, caminaba y le enseñaba, y le había mostrado tantas cosas. Él había dicho que no lo iba a negar y lo negó, ¿no? Pero también por ser impulsivo, como decía Javi, ¿no? Porque él decía, yo te voy a seguir
y no sabiendo que ese era un propósito de Dios, ¿no? Que se tenía que cumplir. Y se había vuelto a lo que era antes, a pescar, ¿no? A la barca. Pero dice que cuando volvió Jesús, que lo llama y él escucha su voz, no dudó, tampoco no dudó, agarró, se ciñó, se rompió la ropa y se tiró al mar. Dice, ya está, volvió mi amigo, está mi amado allá esperándome. Y dice que Jesús mientras le cocinaba un pescado, ¿no? Qué lindo, y ese encuentro, yo me imagino, ¿no? De yo te fallé y me viniste a buscar de nuevo. ¿Cuántas veces nos habrá pasado a nosotros haberle fallado al Señor y que Él te venga a buscar y escuchar esa dulce voz que vos decís, este es el Señor, y entregarte por completo? Y dice que Jesús lo esperaba con la comida, y cuando lo ve cara a cara, no le dijo, che, ¿cómo me negaste? Qué mal estuviste, yo siendo tu amigo. No le dijo nada de eso, no lo azotó, nada. Simplemente le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿No? Yo creo que esos 3 me amas del Señor hacia Pedro, yo busqué, ¿no? En comentarios bíblicos, uno dice que fue al cuerpo, a la mente, al alma, otros dicen que le dijo 2 veces te quiero y al final si me amabas, ¿no? Y cuando le dice apacienta mis ovejas, primero le dice Pedro, no le dijo Simón, le seguía reconociendo el ministerio a pesar que lo había fallado, ¿no? Pasa que la palabra distingue cuando arranca con Lucas dice Simón también llamado Pedro, no es que dice que el nombre de Pedro reemplaza a Simón, era llamado de las dos formas, de acuerdo a cómo Pedro se comportaba, era lo que escuchaba. Si escuchaba a Simón, le estaba sin lugar a duda hablando del viejo hombre, cuando hablaba de las cosas seculares, de Pedro como pescador, como Pedro como yerno de su suegra enferma, la palabra lo refiere como Simón, y cuando habla de Pedro transformado, habla de Pedro. Pero en este caso vemos, hoy Dani hablaba, ¿no? de cuando Pedro lo niega. Convivía en él Simón, que era el hombre, claro, el impulsivo, el que hacía declaraciones cuando podría haberse callado la boca, decía, aunque todos se escandalicen, él se ponía, claro, un escalón por encima de los demás. Yo imagino a los otros como lo habrán mirado, como diciendo, ¿y este de qué habla? Aunque todos se escandalicen, yo no. Y aún si fuera necesario morir contigo, no te negaré. Era extremista, claro, para hablar. Era apasionado, extremista. Su boca, desmedido, sí, su boca expresaba un deseo que después no podía sostener en lo espiritual. Aunque todos se escandalicen, si es necesario muero con vos. Y después cuando se requiere del Espíritu, cuando viene la circunstancia, cuando a Cristo se lo llevan, Él lo niega 3 veces. Y cada vez de forma más contundente. Dice que la primera dijo, no sé de lo que hablan. La segunda maldijo. Y la tercera dijo de todo. ¿Se entiende? Pero así y todo, no se alejó. Dice que todos se fueron, pero Pedro no se alejó lo suficiente como para que Cristo pudiera darse vuelta y verlo a los ojos cuando él termina de negarlo. Era como que lo negaba, pero tampoco quería terminar de alejarse. Eran 2 personas conviviendo adentro de una, peleándose, una por hacer lo correcto y la otra que todavía estaba viva, que era Simón. Amén, amén. Y volvamos a ese hermoso encuentro entre Pedro y el Señor. El Señor le dice 3 veces, ¿me amas? Tú lo sabes, le dice, ¿no, Pedro? Entonces le dice, apacenta mis ovejas, ¿no? Como diciendo, continúa con lo que yo te dejé. Seguí con tu propósito, seguí predicando, seguí haciendo el ministerio para el cual yo te llamé, ¿no? Predicador. Ya no vas a ser pescador de peces, sino ahora de almas, ¿no? Qué lindo el Señor también, cuánta misericordia, ¿no? Para Pedro y para yo, por eso me siento identificado para nosotros, ¿no? También quería agregar algo. Sí. La actitud del Señor, ahora cuando Dani habla de lo negó 3 veces, Cristo 3 veces le pregunta, bueno, mi mamá, bueno, apacenta mis ovejas, ocupate de aquello que yo te encomendé, o sea, tu ministerio está intacto. La actitud de Cristo con Pedro es una gran lección de vida para nosotros, para cuando vemos que alguien erra o cuando erramos también nosotros. Dios nos descarta, Dios nos desecha, Dios nos rompe y tira a la basura. ¿Pedro se había equivocado? Sí que se había equivocado. Había declarado algo que después no pudo sostener en el espíritu. Habló de más.
se agrandó, llámelo como usted quiera. Pero ¿sabe qué? Dios conoce, dice la palabra que Él sabe que somos barro. Él sabe que somos polvo. Y sabe nuestras debilidades. Y en ese momento es donde está Cristo restaurando, volviendo, cuando Él dijo, no, deja, yo me voy a pescar. Deja, ya está, ya se murió, ya se fue, ya fue esto. Yo me vuelvo a la vieja vida, a la actividad secular, a lo que yo conocía, a lo que yo me encontraba seguro. ¿A dónde había quedado el vení que te voy a hacer pescador de hombre? A veces vivimos la vida en Cristo sin entender muchas cosas que son muy necesarias para nuestra vida. Y Pedro no había entendido muchas. Había muchas que le faltaba entender. Y agarró y se fue a pescar de nuevo. Y el Señor en su inmensa misericordia lo vuelve a llamar y dice, bueno, vamos a empezar de nuevo, Pedro. Vamos a poner las cosas a donde yo las dejé. Me negaste, te equivocaste, yo te avisé que me ibas a negar. O sea que era para que él se conociera. Cristo le avisó, mirá que me vas a negar, de tal forma y de tal manera y con tantas cantidades entre que cante el gallo. Cristo lo conocía y no lo desechaba por eso, aún así. Nos conoce con nuestros errores y Dios no nos descarta, nos llama a la reflexión y nos llama al reconocimiento y nos llama a empezar de nuevo, tal cual como hizo con Pedro. Que podamos ver en esa actitud de Cristo con Pedro la misma actitud cuando la tiene con nosotros y hacer lo que hizo Pedro. Pedro a partir de ahí es otro Pedro porque hace caso, se queda en Jerusalén hasta que llega el Espíritu Santo y después, bueno, se transforma en Pedro. Ya no va a volver a ser nunca más Simón. Amén. Bueno, vamos a frenar un poquito ahí, vamos a ver los mensajes que estuvieron llegando. La verdad que es apasionante, a mí me encanta la historia de Pedro, tenemos mucho más. Es como si vos, uno encuentra, a medida que va hablando de los personajes de la Biblia, dice, esto me pasó a mí, o con esto me encuentro identificado, o tomamos para poder ir aprendiendo también. Hoy estaba Armando repasando esto y le digo a Cintia, mirá las actitudes de Pedro, le digo esto, aquello, y le decía, ¿no?, cómo él pensaba y cómo se reconocía y cómo se equivocaba, y Cintia me mira y se ríe. ¿Qué te pasa? Me dice, ¿estás hablando de Pedro o estás hablando de vos? Me dice, porque me sentía como muy identificado, me siento muy identificado con Pedro. Bueno, es así. Bueno, vamos a compartir los mensajes. Se estuvo comunicando Nahuel, dice, vamos vencedores, bendiciones a todos ahí. Qué lindo sería volver a los vencedores otra vez, ya que pasé esto y volver a este hermoso grupo. Nahuel, ya va a haber oportunidad, sí, ya vamos a volver. Sí, ya, falta menos. Mantenete en oración firme, buscando al Señor, orando también por todo el grupo, por cada uno de los muchachos. Amén. El Sabido dice, Dios los bendiga, hermanos, muy bueno lo que están compartiendo de Pedros. Saludito a los pastores y a Javier y que debe ser a Dani. Bueno. Lorena dice, Dios los bendiga, escuchando el programa. Bien. Bendiciones a nuestra hermana Lore, a nuestra hermana Elsa, Nahuel. Acá en el grupo de los vencedores estuvieron a las 20, ok. Escuchando, dice Gastón, Dios te bendiga. Está escuchando también, ¿está en Ramos Gastón todavía? Gastón estaba con la familia todavía, con los chicos, así que le mandamos un fuerte abrazo a Gasti y a los chicos, a sus hijos. Orlando también, Dios te bendiga, y a su familia que está escuchando. También Fabi, bendiciones a todos. Yo por el libro, dice Fabi. No, dice yo por el libro. Ahora por eso no lo ponemos en el sorteo. Así que, y después, vamos a ver si puedo mirar de acá los del Facebook. Ténganme paciencia. Súmese a los programas, hágase el tiempo. Ayer estábamos cenando en familia y estábamos escuchando el programa de Javi Vero y de Maxi, discípulos de Cristo, y estábamos todos alrededor de la mesa escuchando el programa. Es un tiempo maravilloso en familia para compartir la palabra, para estar de alguna forma, de alguna manera con los hermanos, porque por medio de los saludos o porque el que hace el programa, de alguna forma seguimos en contacto y seguimos siendo una iglesia también separados, cada uno en su casa, alabando al Señor y buscando de su presencia. Mire, no se aproveche que el pastor no lo ve, hágame caso, mire que Dios lo ve todo. Y sabe, si en este tiempo estamos en comunión, si lo estamos aprovechando, aproveche este tiempo para fortalecerse, como decía Dani recién. Amén. Se estuvo mandando un mensaje también en el Facebook, Mauro Ezequiel Saucedo.
Dios los bendiga, abrazo enorme para todos. Bueno, acá está Gastón de vuelta. Es medio difícil, ¿no? Gastón es Siaca. Siempre me reta porque se lo digo mal y lo tengo mal anotado, lo tengo que corregir todavía. Muchas bendiciones, Javi, Dani, se los extraña. A ver. Nosotros también extrañamos a toda la iglesia. Gran abrazo. Marcos Galván, mi cuñado, dice saludo para todos ustedes, sigan bendecidos y Dios los guarde. Saludo de parte de Beatriz y Marcos. Bueno, mi hermana y mi cuñado, Dios los bendiga de allá de Caseros. Una bendición. Javier San Román dice, viendo en familia, saludos hermanos Javi, Dani y Maxi. Dios los bendiga. Juan Pérez, que Dios los bendiga hermanos, saludos para todos. Bueno, ahí los hermanos que se estuvieron comunicando, creo que no hay más, ¿no? Mensaje no. Después, antes de que cerremos, vamos a poner una alabanza y mientras vamos a anotar para poder hacer el sorteo del regalo del libro. Les recordamos a los hermanos una vez más toda la grilla de programación de la iglesia por semana. Tienen a la mañana la previa con nuestro hermano Maxi, 8:30 de la mañana a 8:55 dice. Después de 9 a 10 tiene desayuno cristiano con el pastor y nuestra hermana Lore. Todos los días está ese programa, así que qué bueno arrancar el día con la palabra del Señor, aprendiendo, instruyéndose, siendo ministrados. Después tiene los días lunes a Javi San Román y a Vero San Román con discípulos de Cristo junto con nuestro hermano Maxi para escuchar la palabra de Dios. Los días martes a las 20 horas los más que vencedores con Dani y con quien les habla para escuchar la palabra de Dios. Los días miércoles tenemos reunión, tenemos culto, un tiempo para dejar todo donde estamos en casa y dedicarle la atención que la palabra del Señor merece, la adoración al Señor merece. El día jueves están los jóvenes con propósito con nuestro hermano Emanuel, con nuestra hermana Nadie. No son actividades que tengan que escuchar los vencedores o solamente los jóvenes, sino que todos podemos participar para estar en este tiempo en comunión. Los días viernes tenemos 20 horas aposento alto con el pastor y la pastora y a las 21 Mati Debate. Ya vas a ver con quiénes son los personajes que van a estar en el programa, pero no se lo pierda, va a ver que van a surgir cosas muy interesantes, cosas que a veces que en el día a día, en el diario vivir, temas que surgen y uno como hijo de Dios tiene que tener bien claro lo que dice la palabra y estar bien plantado. Amén. Entraron algunos mensajitos más. Cande dice, todos los días Dios nos sigue moldeando a su manera, a pesar de que tengamos errores, nos ama. Amén. Pedro es una clara muestra de eso. Qué amor, cuánto amor. Bendiciones y gracias por la palabra, Belén. Mariana Díaz, bendiciones, escuchando la radio, Dios lo guarde. Dice, gracias. También mi señora me estaba mandando mensajes por el libro, así que no nos olvidemos. Bueno, más o menos esos son los mensajitos que se estuvieron comunicando a nuestros hermanos. Seguimos con Pedro. Amén. Bueno, otro de los momentos de Pedro con el Señor, cuando Jesús le habló una palabra dura. Él dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Esto está en Juan 6, de 67 y 68. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Es importantísimo lo que contesta Pedro ahí. Sí, y el contexto, ¿no? Dice que estaban los 12 apóstoles y ahí estaba hablando duro al pueblo Jesús, ¿no? También era amor, pero también era justo y tenía que adoctrinar y hablar palabra dura. Y dice que murmuraban, ¿no? Los apóstoles, dice, me parece que estas palabras bastante duras. Y se da vuelta a Jesús y le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Y Jesús, y ahí Pedro, ¿no? Sensible, reconociendo quién era Jesús, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿No? Cuando a veces nos toca a nosotros que el pastor da palabra dura, como pasó los últimos cultos, ¿no? Hay uno que quedó para toda la iglesia, creo, marcado una palabra dura de parte del pastor que nos hizo temblar, de parte del Señor sobre todo, ¿no? Y uno dice, ¡wow! ¡Qué palabra! No la quiero escuchar, pero cuando te pones a pensar, ¿a dónde vamos a ir? Si es palabra de Dios, si es palabra de vida y de vida eterna, es para que nosotros
podamos lograr llegar a esa eternidad, que nos podamos corregir lo que tengamos que corregir acá y ir derecho hacia el camino, ¿no? Por eso muchas veces Dios nos habla de esa manera, aparte porque nos ama, dice la palabra, ¿no? Al que ama lo exhorta, siempre lo están diciendo acá en los programas, ¿no? Por eso nosotros siendo padres no corregimos a nuestros hijos para lo mejor, sí. Queremos lo mejor, queremos el bien. Yo miro para otro lado porque me olvido que está la cámara, recién ahora, no, ya nos vamos a acostumbrar, algunos de los chicos y bueno, el que estaba, bueno, en eso, que nos ama y dice ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida? Nosotros tenemos que, si leemos el contexto, el contexto en realidad, los textos anteriores, vemos que Jesús lo que le estaba diciendo es, por ejemplo en el 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y antes les venía hablando de qué era el pan, que tenían que comer del pan, beber del vino. O sea, les estaba hablando de que tenían que empezar a vivir la vida de Cristo, que tenían que pasar por lo mismo, que tenían que hacerse a semejanza de Cristo. Y los discípulos, claro, era revolucionario lo que Cristo les estaba hablando. Dice, esto los ofende, dice en el 61. ¿Esto los ofende? Y mire, las palabras de Cristo pueden parecer muy duras. Yo creo que si un pastor dice eso desde una plataforma, se vacía una iglesia completa. Pero ¿sabe qué? Muestra que Jesús no estaba dispuesto a claudicar ni a bajar la vara de los principios cristianos, de lo que es la santidad y la vida en Cristo, a cambio de satisfacer a los hombres. Él vino a satisfacer al Padre, a contentar al Padre y no al hombre. Vino a salvar al hombre. Y cuando escucharon estas cosas, decían, che, pero palabra dura es esta, ¿quién podrá soportarla? Decían los discípulos, no se estará zarpando, che. Jesús los miró y dijo, miren, si no les gusta, ahí está la puerta, pueden irse, yo la vara no la bajo, vine a hacer lo que el Padre me mandó. Los estándares de santidad en la vida celestial, en la vida espiritual, en la vida en Cristo, son estos, muchachos, no hay otros. Después, si quieren, vayan a buscar otra religión, sigan en el mundo, sigan en la carne, no vivan en el espíritu, es esto. Y Pedro, impulsivo, pero no tonto, un hombre comprometido, ¿sabe qué? Tomó el guante del compromiso, de la dureza, miró la vara que alta estaba y dijo, pero ¿a dónde voy a ir? Si lo único que me va a dar vida es lo que sale de la boca del Hijo de Dios. Lo único que reconoció, entendió que fuera de eso, por más que fuera duro, por más que fuera difícil, hoy en día donde el hombre en general, si las cosas se ponen difíciles se van. No te gusta cómo te contestó tu jefe, renunciaste. Peleaste 2 veces con tu esposa, te separaste. Ante la menor dificultad, el hombre sale corriendo. Pedro sabe lo que hizo, vio la dificultad, vio lo que Cristo hablaba y dijo, no, yo me voy a quedar. Como recapacitó, reflexionó, ¿no? Reflexionó, entendió lo que Cristo estaba hablando espiritualmente. No, si solo vos tenés palabra de vida, ¿a dónde me voy a ir? ¿Qué voy a ir a buscar? ¿Qué voy a ir a buscar? Así como tenía sus cosas impulsivas que le jugaban en contra, que le obligaban a retroceder o que le costó ser reprendido por parte de Cristo también, tenía esos segundos de reflexión, pero siempre era el primero. Siempre el primero. Nunca iba a hablar después. O para bien o para mal. Para bien o para mal. Pero tomó el compromiso y dijo, no, ¿a dónde vamos a ir? Yo me quedo, deja. Porque dice que en ese momento, cuando escucharon esa palabra, dice que ya muchos no seguían a Cristo. Cuando usted escucha desde una plataforma la sana doctrina, la verdad del Evangelio, el arrepentimiento, el pecado, cuando, como decía Dani, desde una plataforma el Señor nos pone los puntos de lo que es la vida en Cristo y que hay que dejar de pavear y dejar de tratar de parecer para empezar a ser, sí que tenemos la opción de salir por esa puerta, pero también tenemos la opción de contestar lo que contestó Pedro. Ojalá también fuéramos como Pedro. A veces nos comparamos con Pedro por las cosas malas, pero ojalá fuéramos como Pedro para decir, no, ¿a dónde voy a ir? ¿De dónde me voy a mover? Si yo me muevo acá estoy muerto. ¿Vuelvo a la vieja vida? No. Lo único, reconoció que la vida verdadera estaba en Cristo.
y que no tenía que moverse de ahí y que por más que sonara duro, había que afrontar, había que tomar el compromiso, había que, como digo siempre, la verdadera hombría seguir a Cristo, ¿no? Macho es el que toma la palabra de Dios y empieza a hacerla. Bueno, Pedro tomó esa hombría, un hombre duro, tal vez por lo que dice la palabra, medio tosco, pero espiritualmente sensible y enamorado de Cristo desde el comienzo. No se olvida que lo pasó y le dijo, vení, te voy a hacer pescador de hombres, dice que largó todo y salió tras Cristo. Pero un hombre sensible. Amén. La palabra también dice, ¿no?, que al principio la exhortación no cae bien. ¿A quién le cae bien? Pero si la tomamos y meditamos, es lo mejor para nosotros. No sé a quién le habrá pasado. Creo que alguno en algún momento con alguna prédica del pastor se fue enojado. Por lo menos yo sí, me fui enojado y después tuve que venir a pedirle perdón al Señor porque después recapacité también, medité, ¿no? Pero tiene razón lo que está diciendo, ¿no? Te confronta la palabra de Dios, ¿no? Y siempre para bien, como decimos. Otro de los puntos, bueno, esto que ya lo habíamos comentado, cuando Jesús le declara que iba a ser crucificado, dijo Pedro, impulsivo, yo moriré contigo. Luego, sabemos que lo negó 3 veces y hasta maldijo y lloró amargamente, ¿no? Después, en el Pentecostés, fue el primero en levantarse a predicar. Acá me llama mucho la atención, meditaba en esto, yo digo, Pedro, ¿no? El hombre sin palabra, el tosco, de los discípulos había mucha gente capacitada que podría levantarse y como que predicar mucho mejor, ¿no? Y representar mucho mejor a Cristo, porque después se lo pone en una situación delante de gobernantes, delante de escribas, delante de mucha gente importante, y dice que lo maravillaba, ¿no? Pero fue Pedro el que se levantó, como venimos diciendo, siempre primero Pedro, el que activaba, digamos, como dicen los pibes, ¿no? Cuando activaba la carne corría el riesgo de equivocarse, o sea, la buena intención estaba, o se equivocaba o acertaba. El tema es que la diferencia nace la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Después de Pedro es uno antes y uno después de Pentecostés, como cualquiera de nosotros. Como cualquiera de nosotros. Nosotros somos un antes y un después del Espíritu Santo en nuestra vida. Pedro, ahora, el mismo impulsivo, el primero, pero con el Espíritu Santo sobre sí, dice que se convierte en ese día, creo que fueron 3.000 personas, 5.000 personas. Primero 3.000, 3.000. ¿Se entiende? ¿Se entiende? No era Pedro. ¿Se entiende? O era Pedro, ya no era Simón. Cuando Cristo le dice, bueno, a partir de ahora vas a ser Pedro. Ahora vas a hacer otra cosa. No vas a ser pescador de peces, vas a ser pescador de hombres. Ahora ya no vas a ser, porque dice que se maravillaban aquellos que lo escuchaban, porque decían, pero este no es un hombre sin letra. Tosco. No es que este es un cascote, no, era la piedra tallada por Cristo. O sea, no es que este no sabe hablar, no. Tiene el Espíritu Santo y el que habla hoy por medio de la vida de Pedro es el Espíritu Santo. Y a tal nivel que dice ¿qué dice la palabra? Dice que acercaban a los enfermos para que la sombra de Pedro les diera y se sanaran. Tal en el grado de la unción, de la llenura y la plenitud que tenía el Espíritu Santo Pedro en ese tiempo. Pero ¿sabe qué? Seguía conservando el mismo cuidado y el mismo compromiso con las cosas espirituales, porque el día que sanan al enfermo que estaba a la puerta de la hermosa, ¿qué estaba yendo? Estaba yendo a la oración. A la oración. ¿Se entiende? Ese hombre impulsivo había empezado también a aprender la comunión con Dios, la importancia de la comunión con Dios. No se trataba de estar todo el día pegado con Jesús, sino de tener intimidad, que son dos cosas totalmente distintas. Amén. Seguimos estudiando a Pedro, este personaje hermoso. Después vamos a ver con qué otro podemos salir, ¿no? Dice, Pedro crecía en la fe y grandes señales le seguían, como recién comentaba Javi. En el templo de la hermosa, Dios lo usaba para sanar a un paralítico. Era tantas las señales que le seguían, que por su sombra eran los enfermos sanados. Qué increíble, ¿no? Pero Jesús le había declarado, mayores cosas harán ustedes que yo. También Dios le daba revelación. Un ejemplo con Ananías y Zafira. Esto lo voy a compartir porque para entender un poquito, ¿no? Este hecho está justamente en el libro de Hechos 5, 1 al 3. Dice,
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? ¿No? Ahí Dios le revelaba a través del Espíritu Santo lo lamentable que había hecho estas personas. Estas personas es increíble. Estuvieron, yo digo a veces, no es así, pero como en el segundo Pentecostés, en Hechos 4, después que Pedro está ante el concilio, ¿no? que termina de hablar él, lo llevan aparte, él a Juan, y le dicen que no hablen más de Jesús, y que dice cuando se van de ahí se acercan a los otros cristianos y se asustaron, ¿no? Entonces empezaron a orar en ese momento. Dice que nuevamente el Señor, ¿no?, hace un movimiento a través del Espíritu Santo, y de nuevo predicaban el Evangelio, ¿no? Como, yo le digo como un segundo Pentecostés, porque no había caído de nuevo la presencia de Dios con fuerza, fortaleciendo a esas personas que estaban dudando en ese momento. Y dice que compartían todo, ¿no? Por eso esta pareja vendió su heredad, ¿no? Porque tenían todo en común, decía en ese momento, ¿no? Y no sé, que le llenó el corazón Satanás. Esta persona no tenía ninguna necesidad de ir y llevar lo que había vendido, y nadie le había obligado, ellos solo quisieron, pero mintieron, ¿no? ¿Con qué necesidad? Porque unos versículos antes la palabra cuenta que los otros discípulos habían hecho lo mismo. Claro. Habían vendido una heredad y habían llevado el dinero. Entonces ellos quisieron parecerse a, quisieron simular que eran como. Y no hay cosa peor que tratar de simular delante de Dios, porque Dios conoce todas las cosas. Podrían haberlo, de hecho Pedro le dice, podrías haberlo vendido y quedártelo. De hecho podrías haberlo no vendido, pero no hacía falta mentir. No hacía falta tratar de parecer delante de la presencia de Dios. Lo que estaban haciendo lo hacían para los hombres, sin lugar a duda, para ser vistos por los hombres, y fue lo que no le agradó a Dios. Es el único antecedente que existe en el Nuevo Testamento de una muerte de este tipo. Pero creo yo que sienta en el comienzo de la iglesia el precedente de lo que produce en el corazón de Dios el tratar de engañar al Espíritu Santo y tratar de parecer lo que no somos. Amén. Y la consecuencia tremenda, porque dice que murieron al instante, ¿no? Esto puede representar en nosotros una muerte espiritual, ¿no? En vida, por mentir al Espíritu Santo sin necesidad, ¿no? También en otro momento dice: grandes señales lo seguía Pedro. Después resucitó a una discípula, Tabita. También levantó a un paralítico, Eneas. También estuvo encarcelado por predicar, y un ángel lo libró. Y quiero compartirle esta parte también para que entienda el contexto. En Hechos 12, del 4 al 8, dice: y habiéndole tomado preso, le puso en cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, escuche bien, para que lo custodiasen, y se proponían sacarlo al pueblo después de las Pascuas. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Oraba la iglesia, ¿no? Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiando la cárcel. Y he aquí que se presenta un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despierta diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo, y así le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme, ¿no? Estaba preso, tenía 4 veces la custodia, tenía custodia afuera, y dice que un ángel del Señor fue y le abrió, ¿no? Por un pueblo estaba orando. Algo, las señales lo seguían sobrenatural, ¿no? ¿Qué enseñanza tiene todo había predicado una ese capítulo también? Porque cuando Pedro llega,
La iglesia no podía creer que era Pedro. No O le sea, abrían, se habían estado orando, ¿por qué no creían que era Pedro? Golpea y dice, soy Pedro. Dice que es Pedro, no le querían abrir la puerta, era increíble. Pero se habían estado orando, una enseñanza sobre la oración, se habían estado orando, tenían que creer que quien estaba ahí era Pedro. Pero qué bueno esto, ¿no? Qué bueno lo que podemos ver de Pedro, más allá de las circunstancias que él seguía. Y eso no quiere decir que Pedro haya sido perfecto después de Pentecostés. No, porque después Dios le empieza a tratar, no llames inmundo, después no llames inmundo, se pelea choca con con Pablo. Pablo lo agarra, lo confronta cara a cara. A ver, tampoco vamos a idealizar a Pedro, pero el perfil de Pedro, el perfil del compromiso con las cosas de Dios, el perfil de un hombre que quería más de Dios, que tenía ansias, que tenía anhelo más allá de su humanidad, que lo llevó a equivocarse, mal, negó a Cristo, cosa que hacemos todos nosotros cada vez que pecamos. No fue que Pedro fue mucho peor que nosotros. Hizo cosas, falló su fe, hombre de poca fe, le dice el Señor, correte de acá, Satanás, se interpuso en el propósito divino. Pero una vez que conoce al Espíritu Santo, Dios sigue tratando con él. Amén. Sigue tratando con él, hace una transformación maravillosa. De hecho, cuando viene Juan, que lo lleva aparte, que le dice, me ama, me dice, ¿y este qué? Ya enojado, yo me lo quiero imaginar, me dice, ¿viste que viene atrás nuestro? Por celos. Pero también tenemos que entender que Pedro siguió en su humanidad siendo transformado por el Señor con sus cosas, con sus errores, con otros errores esta vez, con otros errores. Que por eso Pablo lo confronta de esa manera, por eso Dios le saca los prejuicios, porque todo tenía que ver con los prejuicios de la religión. Pablo lo confronta por eso, el prejuicio de la religión lo lleva a llamar inmundo lo que Dios había limpiado. Bueno, tenía que seguir tratando al Señor con esas cosas, pero qué maravilloso cuando un hombre se apasiona, se anhela la presencia de Dios en su vida y llega a la presencia del Espíritu Santo, ¿no? En lo que puede ser transformado en manos del Señor. Un hombre sin letra, un hombre del vulgo, un hombre que tal vez no tenía instrucción, pero la presencia de Dios transforma a ese hombre en un predicador formidable, un predicador maravilloso, que la gente escuchaba. Hoy hablan de las campañas, a Pedro lo escuchaban y se transformaba, se sanaba la gente. Todo es la presencia del Espíritu Santo en un hombre que anhela las cosas de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir a algunos mensajitos. Yo voy a ir anotando mientras tanto. Dale, Antonio se comunicó, Dios lo bendiga, vencedores, por el libro también dice. También ahí veo de acá en Facebook Matías, es un cliente mío, un amigo que no conoce de Cristo, sé que pronto va a llegar al camino, siempre lo invito a la iglesia. Mati, nuevamente te digo que Jesús te ama, siempre te espera y quiere cambiar tu vida, así como venimos contando lo de Pedro, lo puede hacer en tu vida también. Dios te bendiga mucho, Mati, gracias por estar del otro lado. Bueno, el pescador de poca letra, Dios lo convierte en un elocuente predicador, ¿no? Como decía recién Javi, que la gente se convertía, se sanaba. Porque no fue que fue a un seminario, ni que de un día para el otro estudió. Fue transformado directamente por el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver cuando lo ponen con Juan frente al gobernante, escribas, anciano, y le dice decía palabras que lo maravillaban. Sabía que era hombre sin letra, ¿no? Estas personas con estudios. También empezó a escribir cartas. Me quería un poquito acá, ¿no? Cuando dice que se pone adelante de las personas, quedaban maravillados. Había, no me acuerdo el nombre, un escriba que después van y le consulta. Gamaliel, un hombre que de mucha reputación, ¿no? Sí. Y lo estaban escuchando y se maravillaban. Es como que me pongan a mí adelante del presidente y que el presidente diga, ¿y este? ¿Entendés? ¿De dónde estudió? ¿De dónde salió? Que me conozca de toda la vida, que sabe que no tengo estudio quizás, pero que te escuche y te diga que se maravilla, una cosa así, ¿no? Y eso es lo que hacía, como decíamos a cada instante, el Espíritu Santo, cómo lo transformaba a Pedro. Después también empezó a escribir cartas, ¿no? Primera y segunda de Pedro, las cartas universales. Si bien se dice que él tenía escriba, porque ya sabemos, ¿no? Que le faltaba un poco,
Él era el autor intelectual, ¿no? El inspirado por el Espíritu Santo era él, sin perjuicio de quién escribía, quién ponía la letra, de puño y letra, la inspiración de las Escrituras es por medio del Espíritu Santo, y a quien, digamos, Dios le dictaba era Pedro. Amén. Y en esas cartas también se refleja que era un hombre con debilidades, impulsivo, sin estudio, vulgo, como se dice, ¿no? Se convirtió en una roca de la fe de esa persona, en un erudito de la palabra, en cuestiones de Dios, de Jesús y de la fe, ¿no? Qué increíble lo que puede hacer el Señor cuando nos entregamos, cuando dejamos que Él nos moldee, que Él haga lo que quiera con nuestra vida, entregarnos y decirle al Señor: sabes mis debilidades, sabes mis errores, sabes a dónde fallo, pero ayúdame, usame, quiero hacer tu voluntad, ¿no? Con un corazón sincero, Dios empieza a orar en cada vida. Se dice que esta carta se escribió en los últimos tiempos, ¿no? De él. En estas cartas también adoctrina a su pueblo, anima, fortalece a los hermanos, aún en nuestra era, son reconocidas como palabra de Dios, ¿no? De aquel Pedro el pescador. Así el apóstol Pedro, el humilde pescador, termina convirtiéndose en una columna de la iglesia. Eso es lo que hace el Señor cuando hay un hombre que no se vuelve atrás ante el compromiso de las cosas de Dios, porque no se fue, porque se quedó, y por un hombre que sabe que Dios no lo descarta porque se equivoca. Entiende lo que es la salvación, el amor y el perdón de Dios, siempre y cuando esté dispuesto a ser otra persona, a cambiar. Pero está bueno el ver la transformación de Pedro y el proceso de Pedro. Sí, dejarnos moldear, como dice la palabra. En su segunda carta, que se dice que fue la primera, se cuenta de los falsos profetas, ¿no? Esa carta, estamos con mi señora repasando el Nuevo Testamento y es bastante dura. Y en la primera carta es la persecución de los cristianos, ¿no? Que él cuenta cómo es perseguido. Bueno, y acá, como hablamos antes de Gamaliel, sorprende a Gamaliel, que era un reconocido doctor de la ley, y se sorprende de tal manera que ordena a toda la corte suprema de aquel tiempo que no toquen a estos hombres, le dice, porque si Dios está con ellos, van a batallar contra Dios, le estaba diciendo, ¿no? Y dio varios ejemplos de varios que también dijeron que estaban con Dios, pero no prosperaron. Cuando ¿no? las cosas no son de Dios, se caen solas. Agarró y empezó a describir, bueno, se levantó este, se levantó el otro, se levantó el otro, ninguno era de Dios y se cayeron solos. Y si estos hombres son de Dios, no son de Dios, ya se van a caer solos. Y si son de Dios, van a cometer el error de encontrarse batallando contra el mismísimo Dios. Entonces, termínenla. Sí. No peleen mal con esta gente, porque se ve que ya empezó a haber la unción, se nota la comunión con Dios, se nota cuando usted tiene llenura y plenitud del Espíritu Santo, se nota. Así que bueno, este hombre sabiamente les dio un tremendo consejo. Y un hombre que por ahí no estaban como había podido discernir, y como dice Javi, no se nota. También a Pedro y a Juan cuando estaba delante de ellos, porque hablaba de la misma manera, ¿no? En algunos historiadores cuentan que Pedro murió boca abajo para no morir como Cristo, dándole honor a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Yo me imagino, ¿no? En ese momento que lo querían crucificar, le dijo: no, dame vuelta, no merezco morir como Jesús, ¿no? En honor a él. Una vez más un compromiso, porque cuando Jesús lo restaura a él, cuando le llama y dice: bueno, ya va a llegar el tiempo donde no vas a poder ir por vos solo, donde te van a atar, donde te van a llevar, le estaba haciendo vislumbrar cómo iba a ser su muerte. Y aún así, Pedro no claudicó. Pedro siguió en el camino del Señor. A veces nosotros, ante la primera prueba, salimos corriendo, nos enojamos, nos vamos de la iglesia. Los hombres bíblicos están para que nosotros podamos tomar ejemplo. Pablo no es un ególatra o un soberbio cuando dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. No, sabe cuál es la intención del Señor. Que estos hombres pasaron por la palabra del Señor, han quedado reflejados en la historia de la iglesia,
para que nosotros, las posteriores generaciones, podamos tomar ejemplo, podamos tomar enseñanza de esa gente. La vida de Pedro es una hermosa vida para que nosotros podamos aprender cómo es el proceso de la transformación de un Simón a un Pedro. Amén, eso es lo que decía. Dios tiene un proceso, ¿no? No es de la noche a la mañana que ya te vas a convertir en Pedro y ya. Tiene un proceso, llevó un tiempo, ¿no? Y eso es lo que hace el Señor con nuestra vida. Pero si te mantenés en Cristo, si te equivocaste, volvé al Señor y seguí que Dios te siga procesando, que vas a poder ser ese Pedro, ¿no? Vas a poder ser una columna de la iglesia, vas a poder ser canal de bendición para otras personas, para todo a tu alrededor, para tu familia, para tu esposa, para tus hijos. Mantenete en Cristo. Equivocarnos, todos nos equivocamos, como vemos como se equivocó Pedro tantas veces, ¿no? Pero reconocete, pedí perdón, ponete a cuenta con el Señor. En este tiempo de cuarentena es un tiempo hermoso para estar a cuenta con el Señor. Yo no sé ustedes, pero Dios me viene ministrando profundamente hasta mi corazón. No me deja dormir, pero bueno, menos mal que no trabajo y puedo, ¿no? Como estar un poco más y trata con mi vida. Hay muchas cosas que Dios me va diciendo que tengo que sacarla, cosas que por ahí no me daba cuenta. Aprovechar el tiempo, aprovechar, Señor, en este tiempo que tengo que estar en mi casa, que puedo estar más concentrado, más atento a lo que quieres hablar en mi vida. Muéstrame qué debo cambiar, cómo venía caminando, que podamos analizar, ¿no? Nuestro caminar, cómo veníamos, si veníamos fallando, si veníamos aparentando, como veíamos antes, algo que no éramos, si estábamos haciendo mentiroso, ¿no? Si estábamos careteándola en algún momento. Zafiriándola y engañándola. Ya podemos meterle ese tiro, ¿no? Pedí perdón, Señor, me reconozco, yo no quiero hacer así. Yo quiero ser un buen siervo tuyo, un buen representante de tu amor, de tu gracia, de tu bondad. Quiero llevar luz a la oscuridad, quiero llevar luz a aquellos que están necesitando, a aquellos que necesitan una palabra de aliento, ¿no? Que podamos reconocernos, Dios hace, nuestro Padre. Él quiere transformar, Él quiere ser que seas un buen hijo. Él se quiere regocijar y nosotros hoy compartimos una palabra de que Dios se regocija en nosotros, en Sofonía 3:17, ¿no? Él se quiere regocijar y decir, este es mi hijo, a pesar que se equivocó, que le erró, que patinó, que me negó como a Pedro, que se volvió a la barca, que se volvió para atrás, pero sigue, volvió y quiere cambiar, está intentando, ¿no? Que Dios nos pueda encontrar intentando. Pedro tuvo una característica. La salvación pone en nosotros la esperanza futura, ¿no? De lo que el Señor va a hacer, de la transformación, pero no descuidó el hoy. A veces el Señor ya me va a cambiar y por eso hago cualquier cosa hoy. No. Pedro entendía que la salvación era hoy y la esperanza futura de la salvación también estaba puesta en el futuro, en la vida eterna, pero Pedro entendía también que la salvación y la transformación era el día de hoy. Por eso dice que cuando lo niega, llora amargamente. No lo tomó en poco. No hay que tomar en poco las cosas que hacemos mal delante de Dios, sino hay que tomarlas seriamente. Si no nos está doliendo, si ya nos hemos acostumbrado a no cuidar la salvación y la santidad del hoy, con la esperanza futura, total ya me va a transformar. Es un signo de que nosotros tenemos que empezar a prestar atención en cómo estamos llevando nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad. Está bueno ver cómo Pedro se equivoca, pero cómo reacciona ante el error y cómo después es restaurado. Si salteamos la parte de la reacción de Pedro, nos podemos llegar a encontrar en cualquier lugar. Creer que, bueno, hoy puedo hacer cualquier cosa, total, el Señor ya me va a transformar, ya me va a restaurar. Pedro entendió que se había equivocado. Eso se llama arrepentimiento, se llama convicción de pecado. Algo en su corazón le hizo saber que lo que había hecho estaba mal. Dice que lloró amargamente, se arrepintió delante del Señor, le dolió lo que había hecho. Y el Señor dice que se dio vuelta y lo miró, estaba mirando su corazón, y eso hace que después cuando Pedro vuelve, el Señor restaure su vida. Ya nos hemos pasado, pero ampliamente de las 21 horas. Sí, hay algunos mensajitos.
También Fabi, bueno, ya lo dijimos. Gladys Acosta, Dios lo bendiga. Javier y Dani, escuchando con familia. Fabi dice, Javi y Dani, Dios los bendiga, vencedores. Fabi manda, quiere ganar el libro. Terrible. Nuestro hermano Emanuel Farías, escuchando, saludos Javi y Dani, Dios los bendiga. Y manda ahí un emoticón. Y bueno, ¿quién más? Por ahí estaba viendo. También se estuvo comunicando Sole Cáceres. Está saliendo hermoso. Bien. A ver, espera, porque se me están mezclando los mensajes. No, eso es un comentario de una foto. Estaba. Sí, Los clientes, estaba contando sí. Los mensajes de los clientes. No, bueno. Esas son las personas. Y bueno, para cerrar, esta es la historia de un hombre el cual Jesús lo eligió a pesar de sus debilidades, sus impulsividades, sus limitaciones, para usarlo para que sea una columna del Evangelio de la Fe. Simón, un simple pecador, a un gran apóstol, a un gran mensajero de la fe, un gran líder de la fe, capaz de enfrentar todo. Bueno, hasta acá hemos llegado con la historia de Pedro, muy linda. A mí me apasiona, me gusta mucho y falta, ¿no? Porque no hablamos algunos capítulos más de la transfiguración, de otros puntos que también Pedro, aunque habló un poco Javi, pero no compartió. Arrebatado. Siempre queriendo a Cristo como para él. Pero bueno, que podamos tomar de lo que hemos hablado para nuestra vida el compromiso de Pedro, el caerse y levantarse, el no rendirse, el cuidar el hoy de la salvación, el hoy de la santidad, el dejarse restaurar por el Señor. Rufa, ¿puede dar la vuelta por acá? Así hace el sorteo. ¿Fernando lo notaste? Veo un Fernando Soria, pero no lo veo acá yo en mis mensajes, pero está ahí. Fernando Soria, bendiciones hermano, dice. Vamos a tomarnos un segundito para no ser injustos con Fernando Soria. Nahuel dice que linda la palabra. Total tenemos tiempo. Hasta las 3 de la mañana podemos estar aquí. Nahuel me había olvidado, perdón Nahuel. Huguito también. Sí, Huguito. Dice, muy bueno el programa, vencedores. Hola, Dios lo bendiga. Quiero participar por el libro, dice. Martín, nos manda una cosa. Bueno, estamos todos ya. Trae pan, falta que. Trae pan. Estamos todos listos. Gloria a Dios. Espero que haya sido bendición esta enseñanza, esto que hemos compartido sobre la vida de Pedro. Espero que te haya... Un saludo a los vencedores, que Dios los bendiga. Vencedor, un ex vencedor o... Viejo. No, vencedor. Vencedor. Sí, somos más que vencedores. Bueno. Pero vamos a hacerlo en cámara. Sí. En el oratorio. Una mano. Sí, cierra los ojos. Ahí está. ¿El ganador es Dani? Por favor. A ver. Creo que me entienda la letra. Nahuel. Bueno, el Señor me diga la vida de Nahuel. Mira, el último, menos mal que lo anoté, gracias Señor. Porque me había olvidado de Nahuel, así que bueno. Nahuel, se ve que el Señor quería el libro para Nahuel, así que bueno, gracias Señor. Nahuel el hincha de Racing, ¿no? El hincha de Racing, el mismo. No hagan eso. El hijo también no hagan hincha de eso, Racing. no hagan eso. Pero es apasionado, ahí tiene una debilidad con Racing fuerte. Bueno, le mandamos un saludo a todos los hermanos que han estado compartiendo hasta ahora, que nos han aguantado, nos hemos pasado unos 7 minutitos de las 21 horas, pero la verdad hemos disfrutado, hemos sido bendecidos por el programa, así que bueno, que el Señor los bendiga. Dios los bendiga mucho, nos vemos, nos escuchamos el próximo martes, 20 horas, y como decía Javier, todos los demás programas ya lo sabemos, y estén ahí atentos, a oído, ahí escuchando la palabra del Señor. Nos vemos mañana en el culto.